En este caso nos toca el tema vectores, ¿sí? Un vector, chicos, como para explicarlo rápidamente, es un segmento orientado de recta, ¿sí? Es decir, una recta es infinita, un segmento es finito y un vector, además de ser finito, tiene un sentido y una dirección, una orientación, por eso se llama segmento orientado de recta. Algo que caracteriza a los vectores, si bien tienen varias características, nosotros en el curso vemos lo que se llaman vectores libres, ¿sí? Donde básicamente no vemos lo que son los deslizantes que aplican sobre una recta, digamos, a lo largo de una recta en cualquier parte, o los vectores que se llaman con punto de aplicación, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, en la física, donde la fuerza se aplica en un punto en particular. Nosotros vemos lo que se llaman vectores libres. Básicamente lo que caracteriza un vector libre son tres cuestiones que yo escribí acá, que es el módulo, está bien que lo denotamos con esta barra, ¿sí? Similar al valor absoluto, pero de un vector. La dirección y el sentido, ¿sí? Si yo me miro acá, por ejemplo, este vector que yo dibujé acá, el A y el B, y este es el ángulo que los diferencia a los dos, vamos a ver que tiene el punto de aplicación sería este que está acá, la dirección es la recta que le da la dirección, ¿sí? Respecto a este que es este ángulo, ¿sí? Le está dando la dirección a esta recta de aplicación. El sentido está dado por la flecha indicatoria, es decir, esto podría ser hacia esta dirección de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y por último, bueno, dijimos el sentido de dirección y el módulo. El módulo básicamente, para decirlo así, es una magnitud, ¿sí? Positiva, que nos denota un poquito el largo, la longitud básica del vector, ¿sí? Esto como para tenerlo un poquito claro. Entonces, una vez que definimos este conjunto, ¿sí? Gráficamente lo que sigue es propiedades y operaciones, ¿sí? Lo vamos a ver tanto de la parte gráfica como de la parte analítica. La parte gráfica la vamos a ver un poco rápido, chicos, porque en realidad nosotros siempre nos metemos de lleno en la parte analítica, que es cuando ya vemos por componentes. Respecto a las operaciones y gráficas, tenemos básicamente tres. Una es la suma, el otro es la resta y el otro es el producto de un escalar, ¿sí? Respecto a la suma, o sea, estamos hablando de sumar dos vectores gráficamente, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo A y B y los quiero sumar. Fíjense, yo aquí escribí A y B, A y B, A y B, lo mismo para que ustedes vean las diferencias. Y en donde básicamente para la suma tenemos dos reglas. Una la que se llama del paralelogramo y la otra la que se llama de la poligonal. La regla del paralelogramo básicamente consiste en extender los dos vectores, es decir, este B yo lo pongo de vuelta acá, ¿sí? El A lo pongo acá, fíjense, armo un paralelogramo, ¿sí? Y el vector resultante es el que une el principio de uno con el final, ¿sí? Del paralelogramo. Ese sería el vector suma, bajo el método del paralelogramo. Es completar en sí esta figura que se llama paralelogramo. Después tenemos otra forma que se llama la poligonal, en donde básicamente consiste en poner un vector a continuación del otro. Es decir, si yo los tengo así, yo pongo el B a continuación del A, ¿sí? Y el origen del primero con el final del segundo vendría siendo el vector suma. Y esos son los dos métodos básicos. Respecto a la resta, chicos, la resta es una suma algebraica, es decir, yo lo escribí acá. En realidad lo que es A menos B, yo lo puedo escribir como A más y menos B, ¿sí? O sea, sigue siendo una suma, con lo cual existe esta forma de trabajarlo, pero el vector B, fíjense que está multiplicado por un escalar. Después vamos a ver lo que es producto por un escalar en este punto. Sin embargo, ya podemos intuir que un vector B y el vector menos B solamente difieren en su sentido, ¿sí? Porque fíjense que lo multiplico por el escalar 1, con lo cual no afecto su módulo, ¿está bien? Pero la dirección no se ve afectada por el producto de un escalar, solo cambia el sentido. Es decir, que si ves este vector menos B es un vector que va hacia este otro lado, ¿sí? Y luego lo que hago es la suma. Para sumarlos a este vector con el menos b, puedo aplicar cualquiera de estos dos, ya sea el paralelogramo o la poligonal, ¿sí? Si yo aplicara el paralelogramo, entonces tendría que extender el vector A, extender el vector B, ¿sí? Y finalmente, este vector que estoy dibujando acá sería el A menos B. ¿Sí, chicos? Si hiciéramos la poligonal, yo directamente este menos b lo pongo acá arriba, ¿sí? Que sería el que está acá, y
es un vector A menos B que va desde B hacia A. Bueno, y lo que nos queda, chicos, un poquito retomando esta idea, es el producto por un escalar. Es decir, yo al vector A lo multiplico por un escalar K y me da un nuevo vector A'. ¿Qué pasa con ese vector? Ese vector se modifican de las tres variables que yo tengo, solo se va a modificar el módulo, ¿sí? Y el sentido. La dirección no se va a ver afectada, ¿sí? O sea, el ángulo de inclinación de ese vector no se ve afectado. ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico por un escalar, puedo tener estos cuatro casos. Si el escalar es mayor a 1, mayor, fíjense, no mayor o igual a 1, mayor a 1, el módulo va a aumentar. ¿Se dan cuenta? Si yo multiplico un vector por 2, ese vector va a tener 2 veces su módulo ahora. Pero si el valor es positivo, entonces el sentido, perdón, no va a cambiar. ¿Sí? Lo multipliqué por 2. Ahora, si lo multiplico por menos 2, además de aumentar el módulo, también lo va a hacer cambiar de sentido. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, el vector A, ¿sí? El vector 2A va a ser el doble de largo con el mismo sentido y el vector menos 2A va a ser ese largo pero con el sentido opuesto. ¿Bien? Ahora, si ese escalar está entre 0 y 1, entre 0 y 1 pone 0,5, 0,5 de un vector es como si yo lo cortara a la mitad. Entonces el módulo disminuye, pero como es positivo, no cambia el sentido. Entonces yo diría, un medio de A va a ser, lo voy a hacer chiquitito, eso. ¿Bien? Mientras que menos un medio de A va a ser hacia el otro lado, ¿sí? Fíjense que en este caso el módulo se achica y el sentido cambia. Pero fíjense que en ningún caso, o por lo menos yo lo dibujé a mano alzada, pero se debería entender que no se modifica la dirección. No es que si este está así, si yo lo multiplico por un escalar va a estar así. Habiendo ya visto un poquito la parte gráfica, vamos a ver lo que es por componentes, ¿bien? Es decir, cómo yo identifico matemáticamente o cómo lo escribo matemáticamente al vector. Por componentes, básicamente, chicos, fíjense lo que yo dibujé acá. En un plano escribí dos puntos. El punto P, que tiene coordenadas x1 y 1, y el punto Q, que tiene coordenadas x2 y 2, ¿bien? Y el vector es justamente aquel vector que se encuentra entre dichos dos puntos. Con lo cual, yo tengo que encontrar una forma de escribirlo. Y esta forma es la que se llama distancia entre dos puntos. ¿Cómo se realiza esto? El vector A, entonces, que está comprendido entre P y Q, o lo saben llamar A o vector PQ, lo calculo de la siguiente forma. El primer componente, fíjense, esto es una coma. Primer componente es x2, es decir, el primer componente de Q menos el primer componente de P. ¿Bien? Y el segundo componente es I2, es decir, el segundo componente de Q menos el segundo componente de P. Y eso, ¿sí? Desde el punto de vista matemático, lo llamamos que son las componentes del vector A, y lo llamamos A1 y A2. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, chicos. Por ejemplo, yo lo voy a dibujar acá, en donde mi P es 3,7, supongámoslo que está por acá. Bien, este es P, esto sería 7, esto sería 3, y mi Q es 5,4. 5, 4. Mi vector, el que estoy buscando, mi vector PQ, lo vamos a llamar A, que va a tener componentes A1 y A2, va a ser igual a este vector, bien, que está ahí. Teniendo en cuenta esta definición que dijimos acá de distancia entre dos puntos, ¿sí? Fíjense, el primer componente es la resta de los primeros componentes y el segundo componente es la resta de los segundos componentes. Entonces, este vector va a tener componentes 2 menos 3. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros lo vemos como un par ordenado, ¿sí? Lo mismo que cuando veíamos vectores en su momento. Si yo lo quiero escribir en forma canónica, canónica es teniendo en cuenta el eje, llamémoslo así, X e Y. ¿Sí? O en caso de que sea en tres dimensiones, el eje Z.
Si yo lo quiero escribir en forma canónica, esto yo le tengo que agregar los versores, vamos a ver qué son los versores. Los versores son básicamente vectores que están en cada eje, ¿sí? Acá yo voy a tener el versor J y acá yo voy a tener el versor I, ¿sí? Entonces esto yo lo escribiría como 2 en la dirección, ¿está bien?, de X, o sea, 2 en Y, más, le voy a poner el más, menos 3 en J. Si quiero poner el menos directo acá, está permitido, no hay problema. Si yo tuviera vector en 3 componentes, chicos, la última componente está dada en K. Con lo cual, un vector, ¿sí?, que tiene 3 componentes, ya estamos hablando en el espacio, después vamos a ver por qué hay productos que se hacen en el espacio, esto sería la primera componente en I, más la segunda componente en J, más la tercera componente en K. Esos son los versores ortonormales que definen un sistema cartesiano, ¿sí? Se dice que son ortonormales porque además de ser ortogonales, es decir, estar cada uno separados entre sí 90 grados, además son versores y esto quiere decir que el módulo de dichos vectores es 1. Es decir, este I es un vector, ¿sí?, que está orientado en el eje X, que tiene la particularidad de estar a 90 grados del J y a 90 grados del K, si ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo, y que además el módulo de I es 1. Bien, el módulo de J también y el módulo de K también. Por eso se lo llama ortonormales. Lo que vamos a ver ahora es cómo, de las 3 cuestiones que nosotros veíamos, módulo, dirección y sentido, cómo primero yo calculo, ahora que conozco las componentes, ese módulo, y segundo es cómo calculo el versor asociado, ¿sí? Este versor asociado dijimos que es un vector que tiene la misma dirección y sentido que el original, pero que tiene módulo 1. Entonces, si yo tuviera un vector cualquiera, el versor asociado, lo llamo A minúscula, tiene como característica principal es que su módulo es 1. Vamos a ver cómo se calcula esos módulos. El módulo de un vector por componentes se da por lo que se llama teorema de Pitágoras, chicos, ¿sí? Porque geométricamente, fíjense en que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, el módulo de esto va a valer este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Que, generalizándolo, el módulo para 3 dimensiones va a ser la raíz de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercer componente al cuadrado. Una vez que yo tengo el módulo, lo que me faltaría es ver el versor asociado. El versor asociado es, como dijimos nosotros, otro vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido, fíjense, pero que el módulo, que yo ya sé cómo calcular, vale 1. Entonces, básicamente, para yo obtener un vector que valga 1, lo que tengo que hacer es, al vector que a mí me dieron, dividirlo por su módulo. Se dan cuenta que si yo divido un valor por su mismo valor, me termina dando 1. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, a este vector, a cada componente, dividirlo por su módulo. Con lo cual, si yo tengo el vector A con componentes menos 1 y 3 con módulo raíz de 10, entonces el versor asociado, A minúscula, va a ser el primer componente del vector original sobre el módulo y el segundo componente va a ser el segundo componente dividido el módulo. Voy a borrar, chicos, entonces, y vamos a pasar a las operaciones ahora con componentes, que es mucho más simple que gráfico. ¿Por qué? Porque básicamente la suma y la resta se hacen por componentes. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo tengo el vector A, que tiene componente A1, A2 y A3, y tengo el vector B, que tiene componentes B1, B2 y B3, la suma es componente a componente. A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. Y si yo quiero hacer la resta,
Y bueno, es la resta de los componentes homónimos. Muy simple. Si yo quiero hacer el producto por un escalar, ¿sí? Digo K por el vector A, esto va a ser K multiplicado por cada componente interno, es decir, el primero va a valer K por A1, el segundo va a valer K por A2 y el tercero va a valer K por A3. ¿Bien? O en canónica, KA1 en el dirección de I, más KA2 en dirección de J, más KA3 en dirección de K. Bueno, hasta acá vemos un poquito el repaso del tema de vectores y vamos a ver ahora en otro video el tema de productos entre vectores. Nos vemos en el próximo video.